Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora del Amor Hermoso, cuya festividad se celebra cada último domingo de mayo. Y vamos a conocer testimonios de fe que nos ayudarán a avivar de sentido la nuestra. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la adoración eucarística. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la adoración es fuente de discernimiento. Al acabar el programa, la orientación del sentido al valor de la verdadera libertad nos habrá acercado un poco más a abrirnos al otro en Dios. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Alba Rodríguez, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio, cada mes de María, nos encomendamos a Nuestra Señora del Amor Hermoso, cuya festividad se celebra cada último domingo de mayo. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con el padre Ignacio Gamboa. Él es juez auditor del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena. Es párroco al frente de Emaús y acompañando a la juventud de FETA como colaborador. En la diócesis también de Cartagena, su parroquia, Nuestra Señora de los Dolores. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de San Pacomio, un soldado romano que se convirtió cuando vio la misericordia de los cristianos en una campaña militar. Sintió que Dios le invitaba a una misión. Se hizo ermitaño y cambió la vida eremítica de su tiempo fundando comunidades de monjes bajo una regla común. Y cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la adoración. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Amor Hermoso, una advocación mariana cuya historia ha unido España y Perú durante muchos años. Su festividad se celebra cada último domingo de mayo, especialmente en Zamora, Madrid, Villargordo de Cabriel y los valles peruanos de Cañete. Las primeras referencias documentales sobre esta advocación mariana provienen de la obra titulada La hermosura sin lunar, publicada en 1782 por un jesuita, Joaquín Navarro. En palabras de este religioso, dedicó el libro a la bellísima imagen con el título de la hermosura o Madre del Amor Hermoso. Esta advocación también hunde sus raíces en el libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículo 18, cuando dice: Yo soy la madre del amor hermoso y del temor
del conocimiento y de la santa esperanza. La expansión de esta advocación mariana se inicia en Italia en 1839. En aquel contexto se difundía la práctica de las flores de María durante el mes de mayo, una tradición también impulsada por los jesuitas, que se extendió posteriormente en Francia y después al resto del mundo. En España, una de las imágenes más conocidas de Nuestra Señora del Amor Hermoso se guarda en la iglesia de San Ildefonso y San Pedro de Zamora. Durante años a esta Virgen se la llamaba la Virgen de las Flores. Se trata de una talla anterior al siglo XIX. En 1857 fue restaurada por los imagineros Ramón Álvarez y Julián Rodrigo, que le dieron la apariencia que tiene actualmente. La devoción de esta Virgen se impulsó en Madrid en mayo de 1839, cuando en una vivienda particular un grupo de fieles se reunía para honrar a la Virgen. Uno de ellos, el jesuita Ramón García Leal, propuso que esa práctica no se limitara solo al mes de mayo, y así nació la llamada Corte de María, una comunidad en la que cada día un devoto visita una imagen distinta de la Virgen. Esta asociación, fundada el 1 de junio de ese año por 20 personas, en 1865 ya contaba con 50.000 miembros. La Archicofradía de la Virgen del Amor Hermoso ha recibido el apoyo de papas como Gregorio XVI y Pío IX, que le concedieron indulgencias. Su primera sede estuvo en la iglesia madrileña de Santo Tomás y desde comienzos del siglo XX quedó establecida en la parroquia de San Ginés. Algo popular de esta Virgen es que muchas jóvenes acuden a ella pidiendo un buen matrimonio y en agradecimiento le regalan sus pendientes. San Antonio María Claret se ha convertido en el principal impulsor en su momento de esta advocación en España. Como confesor de la reina Isabel II, promovió la creación de cofradías dedicadas al amor hermoso en ciudades como Madrid, Cartagena, Murcia o Zamora. En octubre de 1862, durante una visita de la familia real a Jaén, San Antonio María Claret estableció relación con la casa del Marqués de Linares. Y fue precisamente la devoción de aquella familia que favoreció después la fundación de la cofradía de Villargordo. La imagen original seguía el modelo del escultor José Tomás. Se trata de una virgen con las manos extendidas y varios ángeles protegidos bajo su manto. Esta imagen original desapareció durante la Guerra Civil, para más tarde ser sustituida por una talla de los talleres de Olot. La devoción creció gracias al trabajo de mujeres, benefactores y hermanos que en 1942 reconstruyeron la capilla de la Virgen. La expansión del amor hermoso llegó a América en el siglo XX de la mano de San José María Escrivá de Balaguer. En 1957, este santo aceptó el encargo de la Santa Sede para hacerse cargo de la prelatura de Yauyos, una zona pobre y aislada situada a 4.000 metros de altitud en Perú. En 1964, San José María regaló una imagen de la Madre del Amor Hermoso a esta misión peruana. El escultor Manuel Caballero elaboró la obra bajo las indicaciones del fundador del Opus Dei. San José María pidió fotografías de mujeres de Yauyos para que la Virgen tuviera rasgos similares. La talla muestra el color de la piel, las trenzas y la fisionomía de las mujeres de la sierra peruana. Esta imagen llegó a Perú en 1965 y 20 años después fue bendecida por el Papa San Juan Pablo II. En mayo de 1991 fue trasladada a su santuario en San Vicente de Cañete,
un antiguo teatro convertido en centro de peregrinación y de oración. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a sus oyentes a nuestra Madre es de la Real Archicofradía de la Virgen del Amor Hermoso, Corte de María, a la que antes nos hemos referido. Dice así: Virgen Madre del Amor Hermoso, Reina de los cielos, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ponemos bajo tu protección y bajo el manto de tu misericordia. Sé, oh Madre de bondad, nuestro refugio en las tentaciones, nuestra maestra en la sabiduría y en la esperanza, nuestro consuelo en las penas y nuestra abogada cerca de tu adorable Hijo este día, todos los días de nuestra vida y en especial en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta noche con nosotros el Padre Ignacio Gamboa, él es párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Cartagena, parroquia donde se vive Emaús Mujeres, Cartagena, y también acompaña a EFETA en ese acompañamiento que realiza en otra parroquia. Es el quinto de 7 hermanos, 44 años y juez auditor del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena. Buenas noches, Padre Ignacio. Encantada de saludarte. Hola, Bárbara. Esto es una gozada, un placer. Como hacemos siempre en Busca de Sentido, vamos cronológicamente y te pregunto por esa niñez, ese entorno familiar en cuanto a la fe, pues esos recuerdos que te vienen a la mente. Pues yo he vivido una infancia muy feliz. Como has dicho, soy el quinto de 7 hermanos. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas mayores que yo y 2 hermanos más pequeños. Y con la anterior me saca 5 años, con el siguiente me llevo 5 años. Entonces, bueno, he vivido un poco en tierra de nadie. Pero siempre he sentido que tenía un lugar muy bonito en la familia también, ¿no? Y he vivido, pues, como dices, en una familia grande, pero una familia con mucha fe. Se vivía de manera muy natural. No solo mis padres, sino también mis abuelos, mis tíos, mis primos. La fe era un tema que estaba presente y que se veía de una manera, pues, ya digo, muy natural. Todos íbamos a misa los domingos, mi abuela incluso más, todos los días. Y entonces es un entorno en el que hablar de Jesús, hablar de la Virgen María, aprender a rezar, pues estaba presente en todos. Algo que también estaba presente en tu familia, es una familia de marinos, Cartagena, que está tan vinculada, ¿no?, con esto. ¿Cómo se vive este ambiente tan cartagenero, por otra parte, de la Marina, en la familia y concretamente, bueno, también socialmente en Cartagena? ¿Cómo lo viviste? Pues el ambiente militar tiene sus propias peculiaridades y sus relaciones con la fe, ¿no? Al militar le gustan las tradiciones. Entonces, claro, eso fomenta mucho el que se pueda vivir la fe. Además, como decía mi padre, y es un dicho también marinero, uno no aprende a rezar hasta que no tiene una tormenta en la mar. Entonces ahí se acuerdan de la Virgen del Carmen, se acuerdan de, pues eso, del Señor y de todos los santos. Entonces yo he crecido en un ámbito muy vinculado a la Marina y todos mis amigos, mis primos, pues también perteneciendo a ese ambiente y ya digo, es pues un entorno que facilita el plantearte una vida sobrenatural, porque cuando te tienes que enfrentar a la muerte, como sucede muchas veces con los militares, o te tienes que enfrentar a los elementos, pues te das cuenta de que eres débil, de que eres frágil, y entonces es muy fácil el darse cuenta de que la creación nos supera y que nos supera aún más un creador. Y si encima es un creador misericordioso, pues como que mueve más el corazón. Así que ese entorno militar, ese entorno de la Marina, a mí particularmente me ha ayudado mucho. Muy tradicional,
muy obedientes a la Iglesia, porque también están acostumbrados a vivir en la obediencia. Entonces, ya digo, en mi caso propició que yo pudiera estar también muy vinculado a la Iglesia. No sé si eras obediente de niño, pero yendo cronológicamente como vamos, el momento de tu comunión y esa fe que se dice, ¿no? Tenemos que ser como niños, ¿no? ¿Qué echas de menos, aunque esa palabra quizá no sea lo más preciso, pero qué evocas de esa fe que se tiene, esa fe infantil que uno siente con 9 años, desde su cabecita de 9 años, que bueno, con el tiempo, bueno, vamos evolucionándola, vamos cambiándola, pero esa belleza de ser, en ese caso, totalmente como un niño con 9 años cuando recibes la comunión? Pues yo recuerdo ese momento con alegría. Yo veía siempre cuando iba a misa que todos comulgaban y yo no podía comulgar. Y yo sabía que lo que estaban recibiendo era a Jesús. O sea, nunca me cupo la mínima duda. Y cuando yo fui a hacer mi primera comunión, yo sabía que estaba recibiendo a Jesús. Y que en ese momento yo tenía que estar concentrado para hablar con Jesús. Entonces esa certeza pues es muy bonita. Pero luego dices, ¿qué echas de menos? Pues echo más de menos no tanto en relación con la Eucaristía, sino en relación con otro sacramento, como puede ser el del perdón, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando iba a confesar, bueno, mis padres decían, hay confesiones en la iglesia de los padres, hay confesiones en no sé qué, y nos íbamos toda la familia y nos confesábamos. Y la sensación esa de he descargado todo y estoy limpio, y esa sensación duraba unos días, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que cuando uno crece y los pecados pues son, digamos, algo más graves y uno se vuelve más orgulloso y más inseguro, pues entonces parece que nos echa atrás el sacramento, ¿no? Pero yo recuerdo cómo me confesaba y entonces, por una parte, sabía que tenía que portarme muy bien, porque estaba limpio y no podía ensuciarme. Y luego esa sensación de limpieza me duraba como 3, 4 días y me hacía estar muy contento. Entonces es algo que bueno, luego, por supuesto, recuperar el amor al sacramento, ¿no? Pero esa inocencia y ese saber que Dios es un Dios que perdona, con esa candidez, es algo que sí, que yo recuperaría para mí ahora. Seguimos siendo jovencitos porque nos vamos a la universidad con 18 años o por ahí, y preguntarte pues por ese lapsus corto de tiempo, porque se corta ese tiempo universitario para otra cosa. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, yo estaba muy metido en la parroquia. Estaba en un grupo de Cáritas, de jóvenes, y trabajábamos haciendo voluntariado con niños en barrios de una gran marginación y con mucho riesgo de exclusión social. Y bueno, pues yo estaba muy, muy metido en la parroquia. Total, que estaba a la vez estudiando la carrera de Teleco, ingeniero de telecomunicaciones. Me había metido ahí, yo no sé muy bien por qué. Porque no, la verdad es que el que me conozca dice, si es que no es ingeniero, si es que no vale para eso. Pero bueno, yo me metí y no me gustaba nada. O sea, me gustaba, me parecía bien, porque yo tengo, digamos, un espíritu curioso, pero no era para mí. Total, que a los 2 años decidí dejar la carrera, hablo con mi párroco y entonces me propone formarme como misionero. Y ese fue el primer contacto que yo tuve con el seminario. Mi idea, cuando empezó esto, no era ser sacerdote. Mi idea era empezar a ser misionero. Esa inquietud yo la tenía, la sigo teniendo, y así empezó todo. Ese tiempo al principio en el seminario de la Congregación de la Misión, que bueno, posteriormente se va a truncar para luego reanudarse en otro lugar. Un poco sobre ese tiempo que nos puedes contar. Muy bien, pues mi parroquia es la de San Vicente de Paúl de Cartagena, donde me he criado, ¿no? Donde he vivido mi fe. Y entonces el párroco al que se lo dije era de los Padres Paules, la Congregación de la Misión, que conocido más como Padres Paules. Entonces yo hablé con ellos, me ofrecieron esto y entonces estuve
Primero 2 años en Zaragoza, en el preseminario, y mientras estudiaba la carrera de Filología Inglesa, que esa ya sí me pega más. Luego estuve 1 año en el seminario interno, que equivaldría en otras congregaciones al noviciado, y eso estuve en Teruel. Y luego me fui 3 años a estudiar la carrera de Teología en la Universidad de Deusto, que está en Bilbao, aunque la comunidad está en Baracaldo. Y bueno, pues sobre todo los 2 años de Zaragoza fueron muy felices, el año de Teruel estuvo bien, pero fue duro, y los 3 años de Bilbao fueron más complicados, ¿no? Y yo, después de esos 6 años en total, yo no estaba bien espiritualmente y entonces tuve una crisis y decidí dejar el seminario, decidí pelearme con la Iglesia, con Dios, con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, como seguía teniendo amigos en la parroquia, al volver, pues me invitaban a oraciones, me invitaban a cosas, yo a veces decía que sí, otras que no, pero bueno, siempre me respetaban y gracias a esos amigos el Señor pues fue atrayéndome otra vez con lazos de amor, ¿no? Como dice el profeta Oseas y como también dice Isaías, ¿no? Va atrayendo con lazos de amor. Y entonces yo dejé el seminario con los Paules en 2008 y en 2011, Cuaresma de 2011, pues siento la llamada. Siento que el Señor me llama al seminario y aunque al principio me rebelo un poco, empiezo un acompañamiento con los padres Paules, porque yo, pues claro, mi idea de seminario era volver a la congregación. Pero veo que no es por donde Dios me llama, llevo este discernimiento con los Paules, empiezo discernimiento con los sacerdotes diocesanos y en diciembre de ese año pues veo muy claro que el Señor me quiere en la diócesis y entro en 2012, en febrero, al seminario diocesano de Murcia. Esas rebeldías que cada uno en su vocación, en su vida de fe, en mayor o menor medida hemos vivido, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué crees que es lo más difícil de vencer de este tiempo de rebeldía? Cuando uno está así, ¿qué es lo que más cuesta? Cuesta el salir de unos esquemas que uno se ha fabricado. A ver, pues como te digo, por mi crianza militar estaba todo como muy pautado, ¿no? Pues tengo los estudios, después de que termino los estudios del instituto, viene la carrera, encontrar trabajo, formar una familia. Bueno, en mi caso, pues formar la familia no, pero seguir con la vocación sacerdotal. Entonces, claro, yo cuando salgo del seminario han pasado 8 años desde que yo dejo el instituto y salgo sin carrera, salgo sin trabajo, salgo sin carnet de conducir, salgo sin nada. Entonces, asumir esa humillación, ¿no? De no haber seguido los pasos y además yo hasta el instituto siempre tuve muy buenas notas, entonces se esperaba mucho de mí, ¿no? El desembarazarse de lo que los demás esperan de ti, de ese personaje que tú te has creado, de tener que ser la persona perfecta, el chico perfecto, de hacerlo todo bien, que no hay lugar para la equivocación y verte que, entre comillas, te has equivocado lo más grande y que con 26 años, cuando todos tus amigos tienen carrera y trabajo y carnet de conducir, tú no tienes nada y entonces vuelves al refugio de la casa de tus padres y vuelves pues con ese orgullo herido, ¿no? Entonces, el darse cuenta de que cada vida es única, es intransferible y que todos esos momentos de la vida pueden ser enseñanzas que nos ayuden a crecer, que, oye, ¿por qué tiene que dictar la sociedad de fuera cómo es mi vida? Si mi vida es un regalo de Dios, ¿por qué tengo que hacer tanto caso? Porque yo me ponía a hacer balance de mi tiempo en el seminario, en esos 6 años con los Paules, y era muy positivo. Yo había aprendido mucho, había crecido mucho. No estaba bien a nivel espiritual, pero es que había sido un crecimiento grandísimo. Entonces, el llegar a ser consciente de que tú vive tu vida, intenta vivirla bien, pero tu vida es tuya.
Yo creo que eso me costó, pero aprendí. Ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama ¿Qué locura es esta?, de Antonio Mata. Y cuando terminemos de escucharla, te voy a preguntar por qué la has elegido. Mientras muchos solo buscan lo mejor de mí y hasta luchan por quedarse con mis flores del jardín, tú recoges las espinas de mis rosas y las trenzas formando esa corona que tiñe tus cabellos y tu frente de carmín. Mientras muchos se interesan por mis obras, por los logros y triunfos que alcancé gracias a ti, tú te quedas con mis clavos oxidados que atraviesan hoy las palmas de tus manos, y aún presumes ante todos de que no te quise herir. Qué locura es esta, qué escándalo sin par, qué loco amor es este que no tiene igual. Qué indigna esta criatura que recibe la ternura de aquel que solo sabe amar. Qué misterio insondable, ¿qué más puedo decir? Qué amor incomparable que se entrega sin fin. Un Dios formidable que sufre y que muere por mí. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros el padre Ignacio Gamboa. Acabamos de escuchar una canción de Antonio Mata, ¿Qué locura es esta? Y bueno, cuéntanos. Pues esta canción la he elegido pues, por lo que contaba antes, ¿no? Porque muchas veces intentamos crearnos nuestro personaje, un personaje que creemos que es una obra maestra, que es perfecto, ¿no? Para que los demás nos vean, ¿no? Pero por dentro tenemos una serie de luchas que solo conoce el Señor. Y entonces el vernos amados en esa incoherencia, ¿no? En esa miseria que vemos nosotros interiormente, aunque intentemos dar una buena cara, el darnos cuenta de que hay un Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? que ha muerto por mí, porque a Él no le avergüenzan esos episodios desagradables de mi vida, Él no se escandaliza ante mis pecados, sino que está dispuesto a perdonar, está dispuesto a dar la vida por mí. Y esto, claro, en términos humanos es muy loco, ¿no? Por eso tiene este título la canción. ¿Qué locura es esta? O sea, ¿qué está pasando? Que ante mi miseria, ante mi pequeñez, llega Dios, muere por mí, me ama, no me echa nada en cara. Entonces, cuando yo llegué a descubrir esto, fue, claro, mi vida cambió porque ya no es estar a la altura de Dios, ¿no? Porque con todo lo que has recibido, pues tienes que tener tu vida perfecta. No, es un Dios que no está pendiente de eso, está pendiente de amarte. Cuando uno entiende eso y no lo entiende simplemente en la cabeza, sino en el corazón, es transformador. Hay momentos en la vida que nos transforman. Ya eres sacerdote, ya estás ordenado sacerdote y vas a tener un encuentro con Emaús, que ahora en tu parroquia, Nuestra Señora de los Dolores en Cartagena, está presente. ¿Cómo fue ese encuentro y qué ha significado en tu vida? Pues me hablan por primera vez unos amigos, buenos amigos del retiro de Emaús, tienes que hacerlo, tal día, y yo pues mira, tal semana no puedo, tal fin de semana no puedo, ya tengo cosas en la parroquia, tenéis que decírmelo con tiempo porque mi agenda es muy apretada y tal. Pero bueno, pues yo pensaba un retiro pues como otros retiros, tampoco hay que darle más vuelta de hoja, no ya está, no.
Pero bueno, este hombre insistía, hace el retiro mi hermano con un amigo mío, y el fin de semana que hace el retiro mi hermano había pasado una época bastante mala, es un hombre muy sensible que le afectan mucho las cosas, y bueno, ese fin de semana a mi padre le da un ictus. Y bueno, voy yo a recoger a mi hermano al retiro y de vuelta, pues él me cuenta lo que puede contarme, porque el retiro de Emaús no se puede contar nada para no desvelar sorpresas, no es un secretismo de que haya nada que ocultar, sino pues una sorpresa que cada uno tiene que descubrir. Pues entonces él me dice las resoluciones que ha tomado y yo, bueno, pues le digo, mira, a papá le ha pasado esto. Total, que bueno, pasan esos días y mi padre muere, si le dio el ictus el domingo, muere el jueves, ¿no? Muy pocos días. Y yo cuando vi cómo estaba viviendo mi hermano la muerte de mi padre, lo veía con una serenidad que aquí ha pasado algo, aquí de verdad ha pasado algo. Total, que luego lo hizo mi cuñado y tienes que hacerlo, total, que mi cuñado que vivía su fe pero de una manera un poco más alejada o tibia, se tomaba un interés tal en que yo hiciera el retiro, que me encontraba un retiro así que por fechas me cuadró bien. Y entonces yo hice en 2018 el segundo retiro de Alicante, de hombres. Me gustó mucho, yo lo vi como una herramienta maravillosa para evangelizar, pero yo estaba destinado en Moratalla y montar un retiro así en Moratalla es muy complicado. Entonces, de momento, aunque la experiencia fue muy buena, aunque yo veía una herramienta muy buena, se queda aparcado. Se queda aparcado hasta que el Señor dispone. ¿Y cuándo dispone? Cuando yo entro en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores del RAL, yo entro en 2020, pasa el confinamiento y todo, aún estábamos con, si os acordáis, con las restricciones de reunirnos, que solo podíamos un máximo de 6, el toque de queda y todo esto, pero yo veo un grupo de mujeres en mi parroquia que es que les vendría genial. Y ahí es cuando empiezo a moverme para ver si empezamos con los retiros de Emaús aquí en Murcia. Avanzamos en las distintas etapas también de la fe y creo que también la renovación carismática ha supuesto para ti otro escalón u otro camino también. ¿Qué nos contarías sobre la renovación carismática en este caso? A ver, esto es digamos, un sendero que el Señor ha ido trazando por mí. Yo el primer año que estuve de sacerdote, yo pues atendía a una comunidad de la renovación carismática en mi parroquia, San Francisco Javier San Antón de Murcia, y me caían muy bien, pero veía que estaban un poco como una cabra. En ese momento me parecía así. Fui a la Asamblea Nacional con ellos, me gustó mucho, aprendí mucho, pero bueno, también se queda ahí en un segundo plano. Estando en Moratalla, pues participo en las catequesis del camino neocatecumenal, veo que me gusta pero que no es para mí, hago los ejercicios ignacianos y a ver, esto de Emaús tiene también cierto cariz carismático. Entonces yo los últimos años iba viendo que el Señor como que me iba llevando a acercarme a la renovación carismática. Total, que fue en 2024, sí, en diciembre de 2024, por fin hago un seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes en Madrid, intensivo, era después de Navidad. Y yo tenía muchas ganas porque es verdad que hacía año y pico que estaba deseando hacer ese seminario. Y cuando lo hice, pues fue una experiencia pues verdaderamente transformadora. Yo había experimentado ya el amor de Dios en los ejercicios ignacianos, pero este fue como otra puerta que se abría, ¿no? La oración de alabanza, pero ver cómo el Espíritu verdaderamente quiere hacerse presente en la vida de todos, ¿no? Yo había un momento en que estaba... Yo entré al seminario diciendo, Señor, lo quiero todo lo que yo pueda recibir lo quiero, no voy a estar ahí negociando, ¿no? Y esa fue mi actitud. Y bueno, quiero también encontrarme a mí mismo, descubrirme, porque bueno, siempre he estado más pendiente de lo que los demás piensan de mí de que como soy.
Total, que hubo un momento, después de todo el retiro, diciendo, Señor, lo que tú quieras, quiero todo, que no me importe lo que piensen los demás. Hubo un momento casi al final que tuve miedo. Que tuve un miedo así de, ¿y si no? ¿Y si resulta que no? Y entonces empezó a sonar la canción, el Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Claro, yo había visto ya cosas que pasaban con los carismáticos y todo esto, y yo decía, es que, ¿y si no me pasa nada exterior? Fijándome en lo exterior, ¿no? En lo que puedan pensar o decir. Y cuando escuché esa canción digo, es que esto no se trata de que haya manifestaciones exteriores, se trata de que el Espíritu se va a derramar en ti sí o sí, porque Él lo quiere, Él quiere derramar todo su amor, ¿no? Y entonces ahí comprendí la grandeza del amor de Dios, pude experimentar esa grandeza de su amor. Unas semanas después tuvimos un retiro de sanación en Murcia, con el mismo director que el Seminario de Vida en el Espíritu, y es que fue verdaderamente sentirme hijo de Dios, hijo profundamente amado por Dios, y ya está, y a partir de ese momento, pues mi acercamiento a la renovación carismática pues ha sido cada vez mayor. Ya he podido estar en varios seminarios de vida en el Espíritu dando alguna charla. Estuve en la Asamblea Nacional el año pasado, si Dios quiere este año también. Pude estar en el retiro de sacerdotes justo después de la Asamblea, que fue una gozada, se la recomiendo a todos los sacerdotes porque es increíble. Este enero pasado estuve en un retiro de profundización en los carismas, también que organizaba la Renovación Carismática Católica en España para sacerdotes. Y yo voy viendo que el Señor me está llamando a vivir mi fe sin ataduras, sin cálculos, evidentemente en obediencia al Espíritu y a la Iglesia, pero soltándome, porque el Señor es el que me ha creado y me ha hecho como soy, entonces Él disfruta de que yo sea como soy. Entonces, ¿qué mayor homenaje al Señor que ser como soy, ¿no? Y no estar tan pendiente de si me miran o no me miran, de si piensan o no piensan, sino cómo me mira Dios. Por ejemplo, hay una cosa dentro de la renovación que fuera llama mucho la atención, pues cuando se ponen en la alabanza y a levantar las manos y todo, pues la gente dice, es que me están viendo y no sé qué. Y yo pensaba, yo he ido a conciertos de gente con mucho carisma cantando, pero que encima me caían mal, y he estado levantando los brazos y cantando las canciones y tal. Si eso lo hago por un tío que no me aporta nada y que encima he pagado, ¿por qué no lo puedo hacer con el Señor, ¿no? Y liberarme y disfrutar simplemente de estar en la presencia del Señor, de alabarle, de decirle cosas bonitas, de cantarle y de lo que Él me quiere dar, porque en el momento que uno abre el corazón al Señor, Él entra, pero tenemos que dejarle entrar. Entonces, está suponiendo para mí una renovación, pero el vivir mi fe de una manera mucho más viva y mucho más fresca. Bueno, pues con esto ya finalizamos. Yo en este tiempo pentecostal en el que nos encontramos, te quiero preguntar muy brevemente, ¿qué les dirías a aquellos que nos escuchan y que no terminan de asumir o de ver el Espíritu Santo, ¿no? Yo siempre digo que el Espíritu Santo es como el ama de casa. Solo notamos su trabajo cuando no está. Entonces, cuando está, no sabemos la cantidad de cosas que hace, pero el Señor dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, lo dice en la Sagrada Escritura, si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando continuamente en los corazones de todo el mundo, y en el momento en que nos hacemos conscientes y le dejamos actuar en nosotros, Él actúa. Y cuando actúa, es una maravilla, porque verdaderamente uno siente que está siguiendo ese camino del Señor. Bueno, pues con este actuar del Espíritu Santo, muchas gracias, Padre Ignacio Gamboa, por estar esta noche en Busca de Sentido en Radio María. Muchas gracias a ti, Bárbara. Un abrazo.
A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo un acontecimiento dramático puede ser luz, cómo la imitación del amor es camino en las tempestades de la vida y cómo la evangelización más potente es el ejemplo. San Pacomio nació hacia el año 292 en Tebas, Egipto, dentro de una familia pagana. A los 21 años fue reclutado a la fuerza por el ejército romano durante una campaña militar. Lo embarcaron junto a otros jóvenes por el río Nilo hasta llegar a Tebas. San Pacomio no llegó a participar en el combate, pero este acontecimiento iba a transformar su alma. Durante la travesía, el joven romano observaba cómo unos cristianos llevaban comida y ayuda a los soldados detenidos. La misericordia que observó convirtió su corazón y su espíritu. Algo en él había cambiado para siempre. El amor incondicional de estos cristianos y su ejemplo le hizo desear conocerlos. Así, cuando recuperó la libertad y pudo salir del ejército, buscó a los cristianos que tanto bien había visto hacer. Y en el año 314 pidió ser bautizado. Apenas 3 años después, San Pacomio quiso llevar una vida ascética. Se puso bajo la guía del ermitaño Palemón. Durante 7 años siguió sus enseñanzas y practicó formas estrictas de oración y penitencia. Más tarde se retiró cerca de San Antonio Abad, donde imitó su modelo de vida eremítica. Pero la vida de San Pacomio, como la de todo cristiano, tenía una misión. Mientras estaba en Tabenisi, sintió que se le pedía construir un lugar para reunir ermitaños. Nacía una nueva forma de vida monástica en Oriente. Pues antes el monacato cristiano había sido principalmente solitario. Los ascetas vivían aislados en cuevas o celdas y solo se reunían ocasionalmente para la liturgia. Algunos modelos semicomunitarios ya existían, como las llamadas labras fundadas por San Macario de Alejandría, donde varios ermitaños compartían un mismo entorno. Sin embargo, San Pacomio dio un paso más, organizando una comunidad estable bajo una regla común. Entre los años 318 y 323 fundó en Tabenisi su primer monasterio cenobítico. Su hermano Juan se unió pronto a la comunidad. San Pacomio organizó las celdas dispersas en una estructura común. Los monjes compartían bienes, trabajo y oración bajo la autoridad de un abad. La comunidad comenzó a llamarlo Abba, palabra de la que surgió el término abad. San Pacomio entendió que muchos monjes procedían de una vida solitaria y podían rechazar las obligaciones comunitarias. Por eso permitió distintos grados de disciplina. Algunos dedicaban más tiempo a la oración y otros al trabajo. Él mismo asumió gran parte de la administración de la comunidad. El monasterio de Tabenisi creció rápidamente, por lo que San Pacomio fundó otro monasterio en Pavó, donde pasó la mayor parte de sus últimos años. Su comunidad mantuvo una fuerte oposición al arrianismo. Más adelante, Basilio el Grande visitó los monasterios pacomianos y adaptó parte de sus normas a la vida monástica oriental. Incluso Benito de Nursia incorporó elementos de esta tradición a la regla benedictina. Otra misión de San Pacomio fue la creación de una regla monástica escrita.
Hasta entonces, las normas ascéticas se transmitían oralmente. La primera versión de la regla incluía oraciones comunes como el Padre Nuestro. Pero luego, con el crecimiento de la comunidad, el texto fue añadiendo normas sobre disciplina, trabajo, vida cotidiana. El día se organizaba alrededor de la liturgia y de las tareas. Los ayunos, como decíamos, variaban según la capacidad física de cada monje. Todos recibían comida y ropa básicas. Las comidas se podían hacer en común o en las celdas. Algunos monjes elegían formas más estrictas de retiro y aislamiento, pues San Pacomio permitía una flexibilidad en esta práctica. Por eso cada monje podía decidir la frecuencia de sus ayunos o su grado de convivencia con el resto de la comunidad. La fraternidad fue algo importante en esta vida cenobítica, aunque la regla permitía espacios de retiro espiritual para quienes deseaban una práctica más estricta. Quienes deseaban más soledad recibían pan y sal en sus celdas. La regla pacomiana se convirtió en el texto monástico cristiano más antiguo conservado. Está escrita originalmente en copto. Sobrevivió a distintas traducciones. En el siglo XX aparecieron nuevos fragmentos coptos que ayudaron a comprender aún más la vida de estos monjes del desierto. El funcionamiento de las primeras comunidades cenobíticas hacía que estos candidatos abandonasen sus propiedades personales entregando los bienes a la comunidad. Los monasterios fundados por San Pacomio alcanzaron grandes dimensiones. Estaban rodeados por muros y distribuidos en edificios. Los monjes se reunían periódicamente para tratar asuntos religiosos y administrativos. Estas asambleas se llamaban pacomias. El 9 de mayo de 1348, durante una epidemia de peste, San Pacomio fallecía en su monasterio de Pacou. Es conmemorado en la liturgia de la Iglesia Católica el 9 de mayo y en la ortodoxa el 15 de mayo. En el momento de su muerte existían 8 monasterios bajo su dirección personal y miles de monjes seguían su regla. La Lucerna. El sentido de la adoración nos habla del valor de la verdadera libertad. Nos anima a cambiar el mundo. Es fuente de discernimiento y nos conduce a abrirnos al otro en Dios. Ante la adoración eucarística encontramos la potencia que nos mueve, el amor que nos sondea en lo profundo, haciendo germinar en cada uno la misión particular a que es llamado en el amor. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, antes que cualquier actividad o que cualquier cambio del mundo debe estar la adoración. Solo ella nos hace verdaderamente libres. Solo ella nos da los criterios para nuestra acción. Precisamente en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la adoración. La adoración eucarística es unión transformadora, cambia vidas, nos vuelve al bien, abre el corazón a la persona divina que viene a nuestro encuentro.
ante el Santísimo Sacramento del altar, la alabanza por todo lo recibido es la acción de gracias que nos alegra en la esperanza. Va dejando atrás pecados, recuerdos o sufrimientos en pos de una vida más feliz. En palabras del Santo Padre citado, no es que la Eucaristía simplemente recibamos algo, es un encuentro, una unificación de personas, pero la persona que viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros es el Hijo de Dios. Esa unificación solo puede realizarse según la modalidad de la adoración. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la interiorización del sentido de las palabras del Salmo 135. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Como un ejercicio personal de desapego de los malos recuerdos y de unión a la alabanza por todo lo recibido. Finalizando con Benedicto XVI. Nuestra reflexión vuelve al himno de alabanza del Salmo 135. El peligro nuestro está en la memoria del mal, de los males sufridos. A menudo que éste sea más fuerte que el recuerdo del bien. El Salmo sirve para despertar en nosotros el recuerdo del bien, de tanto bien como el Señor nos ha hecho y nos hace. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la solemnidad del Corpus Christi, pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Amor Hermoso, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con el Padre Ignacio Gamboa, juez auditor del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena, párroco al frente de Maús y acompañando a la juventud de EFETA como colaborador. En nuestra sección A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de San Pacomio, un soldado romano que se convirtió cuando vio la misericordia de los cristianos en una campaña militar. Sintió que Dios le invitaba a una misión. Se hizo ermitaño y cambió la vida eremítica de su tiempo, fundando comunidades de monjes bajo una regla común. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres volver a escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirlo mandándonos un mensaje de WhatsApp al número del programa y nosotros te lo enviaremos. Nuestro número 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación el programa Esta no es una semana cualquiera que presenta Luis Antequera y nosotros en 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como la